Qué bárbaro. Esta es una nueva, en las máquinas antiguas no se escuchaba. Ya, escuchen. Unas pocas palabras. Hasta aquí no hay preguntas, todo está claro. Me alegro que esté claro, me alegro. Tienen las puertas abiertas, por favor, yo les sugiero, claro, tienen examen de mato, pero después de mato, dedíquense al capítulo de neuro y cualquier pregunta que ustedes quieran, con todo gusto, yo estoy en los días de práctica, en cualquier momento me pueden abordar para si tienen alguna duda, ¿ok? En cualquier momento, porque a veces me dio penita porque hace un rato había una niñita que me quería preguntar, le digo, búscame en cualquier momento, pero ahorita no puedo porque ahorita tengo otro grupo con clase, no puedo, no podía, porque no, había que explicar un montón de cosas, pero lo mismo le digo a ustedes, con todo gusto, cualquier duda que tengan, me la hacen saber, ¿ya? Bien, esta no es una clase de anatomía, pero necesito, para hablar de fisiología, yo no puedo hablar en el aire, necesito de una estructura anatómica, porque de aquí, de esta estructura, me interesan algunas cosas. Para fisiología, ¿qué me interesa? Me interesa saber que, por ejemplo, acá está el retículo sarcoplásmico, que ya lo habían dicho algunos de sus compañeros, acá está metido el calcio, guardado el calcio, pero ¿qué es lo que me interesa saber? Acá hay dos tubos, acá hay unos tubos que tienen la forma de una T, por eso se llaman tubos T. ¿Pero por qué me importan los tubos T? Porque a través de los tubos T va a discurrir el calcio, va a circular el calcio y porque también va a circular y se va a difundir el potencial de acción. Función importantísima cuando se trata de músculo, repito, la difusión del potencial de acción va a ser a través de estos tubos T. ¿Ya? Me interesa que hay muchas mitocondrias, porque acá tiene que haber cualquier cantidad de energía, necesitamos mucho ATP. Este ATP es consumido por estas proteínas contráctiles que tienen elevado peso molecular, que se llama miosina. Estas son las que se consumen la mayor cantidad de ATP, eso es lo que me interesa desde el punto de vista funcional, ¿no? Me interesa saber que en la coloración de hematocilina y eosina, estas fibras musculares se superponen una sobre otra. No es que están aisladas, alejadas, no, se están dando la mano prácticamente. Acá se superponen, ¿no? Esta superposición dibuja lo que se llama la línea Z. La sarcómera del músculo, que es la unidad funcional, que es lo que me interesa, se encuentra entre dos líneas Z. Se lo estoy dibujando acá, ¿ok? Eso es lo que me interesa. Este es, a mayor aumento, una fibra muscular, ¿no es cierto?, con las miofibrillas que, pues, ¿no?, están constituidas fundamentalmente, ¿no?, por filamentos de actina, miosina, y ahí hay otras proteínas que es la tropomiosina y también la troponina, ¿no? Me imagino que en algún momento han escuchado. Acá me interesa esto, por favor. Esta es la unión neuromuscular. Yo he hablado miles de veces de la motoneurona alfa. Es que la motoneurona alfa es importante, es la neurona motora periférica, es la segunda neurona motora. Así le van a llamar las diferentes literaturas. Toda su vida lo van a ver, incluso en la emergencia. Entonces, este es el axón. Acá está terminando la motoneurona alfa, por favor. Y acá está la terminación nerviosa, la motoneurona alfa. Por supuesto que la motoneurona alfa produce acetilcolina. Estas son vesículas de acetilcolina. Alguna vez pregunté, ¿qué produce la motoneurona alfa? Por Dios, para mí pregunta regalada. Acetilcolina, pues. Pero habían algunos alumnos que no me contestaron. Me imagino que si la pregunta se las hago en esta vez, ustedes iban a saber, ¿no? ¿Cómo no? Si acá la motoneurona alfa, pues, por el viaje axonal está depositando acá la acetilcolina. Acá hay acetilcolina. La acetilcolina, esto se llama unión neuromuscular. Acá está
la terminación nerviosa. Acá el músculo, por favor. Aquí en el músculo se encuentran unos receptores que ya ahorita los vemos, se llaman receptores nicotínicos. NM, actúan tipo canal iónico, o sea, es lo más fácil. ¿Qué pasa aquí? Entonces, la llegada de un potencial de acción a esta zona apertura los canales de calcio, siempre se aperturan los canales de calcio. ¿Para qué? Para empujar a las vesículas de acetilcolina, y las vesículas de acetilcolina se unen con sus receptores. En el momento en que las vesículas de acetilcolina se unen con sus receptores nicotínicos, se aperturan los canales de sodio. Así de fácil. Entonces, aquí, en el momento, esta es la unión neuromuscular, ¿ok? Repito, en el momento, ya esto lo saben de memoria, ya lo hemos repetido. La acetilcolina se une con sus receptores nicotínicos y se aperturan los canales de sodio. Esta es la fibra muscular acá. Interesante. Escuchen. Hasta ahí todo claro, pero acá hay una pequeña complicación importantísima, ¿no? Ya les había dibujado para sus compañeros anteriores. Aquí, llegando a la terminación nerviosa, acá les he puesto alfa, ¿no? Ese es el axón de alfa. La vesícula de acetilcolina, acá los receptores nicotínicos, receptores NM, así les llaman, ¿no? Son los nicotínicos, así como alfa, beta, a esto se les llama NM, son los que van a recibir en la unión neuromuscular, de neuromuscular probablemente, ¿no? Entonces, reciben, ¿no? Entonces, aquí se unen y se supone que aquí va a ingresar en el momento en que se une el receptor con su neurotransmisor, se aperturan los canales de sodio, ¿ok? Y esta fibrita nerviosa se despolariza y se forma un potencial de acción. Pero, si ustedes han comido muchas veces una rica carne, la mayoría son carnívoros, no sé si todos, pero ustedes han visto cómo las fibras musculares están pegaditas unas tras otras, ¿no? Sí. Es más, cuando, ¿no es cierto? Cuando se han comido un sancochado, incluso las deshilachan, ¿no? ¿No? Qué ricas son, ¿no? Pero ahí está, entonces, despolariza, formas un pequeño potencial de acción. Ese potencial de acción, ese pequeño potencial de acción, en la literatura, en los libros, lo van a encontrar como que se llaman potenciales, para la gente que lee en inglés, y los voy a respetar, se llaman potenciales en play. Para los que leen en español, simplemente potencial de placa. De placa, se supone que es la placa, algunos autores le llaman placa mioneural, placa neuromuscular, potencial de placa. Este potencial de placa es bien pequeñito y mide aproximadamente una amplitud de 50 microvoltios. Microvoltios. Esto lo ven como esto solamente lo pueden ver con un aparato que es con el cual yo trabajo y que se llama electromiógrafo, porque esta es una super máquina que aumenta el tamaño de todos los potenciales y yo lo puedo ver. 50 microvoltios no lo ve nadie, pero la máquina sí lo logra ver, ¿no? Entonces, por eso es que estos potenciales tienen este tamaño, pero las fibras están unidas unas a otras y acá tienen unas uniones igual como vimos las uniones GAP. Entonces, basta que acá hay un dogma, acá hay una ley, lo que quieran. Basta que una fibra se despolarice para que las demás se despolaricen. ¿Por qué? Porque el potencial de acción difunde por la membrana, por los tubos T. Por eso decía que para mí eran importantes los tubos T. Entonces, basta que una se despolarice para que todas las demás se comiencen en cascada. Como alguna vez alguno de sus compañeros me dijo, doctora, es un efecto como en dominó. Un chico que jugaba casino, ¿no? ¿Saben el efecto dominó, no? Que paran todas las cartas, ¿no? Paraditas y luego
Basta que una empuje y todita se cae. Igualito, basta que una se despolarice, todas las demás se despolarizan. Pero yo puedo ver este potencial con la máquina. Tiene una amplitud de 50 microvoltios. Pero después que se despolarizaron todas, como dicen ustedes, se enmancha, ¿no? Enmancha. Entonces la máquina me capta otro potencial. Y ese potencial se llama ya potencial de acción muscular. Ese potencial ya es otra cosa. Ya creció porque se sumaron la energía eléctrica de todas las que este potencial ya mide, tiene una amplitud diferente de 2 a 4 milivoltios. Es otra cosa. Una cosa es hablar de microvoltios y otra de milivoltios, porque un milivoltio tiene 1000 microvoltios. Y ese potencial de acción muscular compuesto también se le llama o potencial muscular o potencial de acción muscular. Miren el tamañazo que tiene, 2 a 4 milivoltios. Ese potencial, a diferencia, este parece una agujita, ¿no? Un verdadero spike, ¿no? Este potencial de acción muscular compuesto ya tiene una duración mayor, ¿no? También de 2 a 4 milisegundos, ¿no? De duración. El asunto que es este potencial, por favor, es este potencial de acción muscular el que inunda al retículo sarcoplásmico. En este momento que le llega esa energía eléctrica al retículo sarcoplásmico, de inmediato esto, ¿no?, va a actuar en los conductos de calcio de dihidropyridina y comienza a discurrir el calcio por estos conductos, ¿ok? Y sale el calcio del retículo sarcoplásmico y ¿a dónde se va? Se va a inundar a toda la fibra muscular. ¿Para qué? Para que el calcio haga contacto con una de las proteínas más importantes, que es la fracción C de la troponina. El calcio se une a la fracción C de la troponina y se inicia la contracción muscular. Hay una diapositiva para eso. ¿Ok? ¿Listo? Entonces vamos a pasar ese momento. Todo esto que yo les he dicho lo vamos a pasar ahora. Entonces ahí estamos recién en la terminación de la motoneurona alfa, ¿no? Que ahí está llena de acetilcolina, ¿no es cierto? Entonces seguimos pasando a la otra. Bueno, ya esto ya lo saben por histología, ¿no? Actina, la línea Z, acá otra línea Z, acá hay una línea M, porque acá se superponen las moléculas de miosina, pero a mí lo que me interesa es esto, porque esta es la sarcómera del músculo, ¿no? El espacio entre dos líneas Z. Sigo avanzando. Ay, el ruido para que no se duerma. Escuchen. Miren qué sencillo es el proceso de la contracción muscular. Simplemente el deslizamiento. Simplemente acá hay un deslizamiento de las moléculas de actina sobre la de miosina. Pero aquí, por favor, aquí lo más importante es la miosina. Obviamente todo tiene su importancia. Pero ¿por qué digo la miosina? Porque acá hay unas cabezas de miosina. Estas cabezas son las que realizan una maniobra que se llama la maniobra del pivoteo. Es decir, son móviles. Estas cabezas comienzan a traccionar a estas moléculas que están acá, las de actina. Vamos a suponer que yo soy una cadena, ¿no?, de miosina y que este brazo es la cabeza. Entonces, ¿cómo se describe la maniobra de pivoteo? Eso, ¿no? Entonces, eso es lo que hace, ¿no? Las cabezas hacen esto, entonces, pero arriba está la actina. Entonces, ¿qué pasa? La actina solo se deja deslizar. La actina no hace nada. ¿Quién realiza todo el trabajo muscular? ¿Quién se consume todo el ATP? Las moléculas de miosina. ¿Ok? Las moléculas de miosina.
Ahí está. Vamos a ver a mayor aumento. Ajá. Acá está, a mayor aumento, ¿no? Las moléculas de actina, la de tropomiosina, aquí la troponina con sus 3 fracciones, la fracción T unida, miren acá, en el reposo a la tropomiosina, la fracción I unida a la actina, y la C, ¿no? Que se une a la troponina, ¿no? Bien, ¿quién me dijo calcio? A ver, caracho, ya, si hubiera sido mi alumna de práctica, un 20 por corregir a la profesora, pero no eres mi alumna de práctica. Listo, entonces la fracción C se une al calcio, ¿no? Acá está lo que decía su compañerita, el punto de unión para el calcio. Aquí, ¿no? La cabeza, justo lo que decía, lista para hacer la maniobra del pivoteo, ¿no? Acá tiene una especie incluso ¿no? de curva, ¿no? Lista para hacer la maniobra del pivoteo. Aquí la tropomiosina y aquí las moléculas de actina, ¿no? Como durante el reposo, la fracción T unida fuertemente acá a la tropomiosina, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, habíamos dicho, la motoneurona alfa se despolariza, miren qué importante, ¿eh? La motoneurona alfa se despolariza y al despolarizarse la motoneurona alfa, ¿no? ¿Qué pasa? Llega a la unión neuromuscular, ahí se realiza, ¿no? La transmisión a nivel neuromuscular, ¿no es cierto? Gracias a la acetilcolina, ¿no? Luego se suman todos los potenciales pequeñitos de end-plane, se forma el gran potencial de acción muscular compuesto y ese es el que hace que el retículo sarcoplásmico libere. Acá pasamos la otra, ¿no? El retículo sarcoplásmico, acá está el calcio, ¿no? Después de que la motoneurona alfa ha dado la orden para que ya se mueva el músculo, ¿no es cierto? Entonces, acá está el calcio y acá el calcio se une a la fracción C. Obviamente el calcio es pesado. El calcio unido a esta fracción C eleva el peso molecular de la troponina. Resulta que ya es otro compuesto, pues, de mayor peso molecular. Este peso molecular, este cambio en la configuración de la troponina, este cambio en la configuración química, ¿no? Y al tener mayor peso molecular, hace que esta tropomiosina se lateralice y deje libre los puntos de unión acá, ¿no? De la actina con la miosina, entonces comienza la maniobra, justo lo que le decía, ¿no? La maniobra de pivoteo, ¿no? Acá hay un punto de unión para el ATP, ya les había dicho que es la miosina la que se consume prácticamente todo el ATP, ¿no? Y entonces ahí está comenzando la maniobra de pivoteo, ¿no? Un resumen, lo que les había dicho en la pizarra, ¿no? ¿Cómo se genera el potencial de placa, ¿no es cierto? ¿Cómo es que la motoneurona alfa, ¿no? Llega y primero produce su potencial de placa gracias a que a la fibra muscular ingresan el ion sodio, ¿no? Se despolariza, ¿no es cierto? Una fibrita muscular se despolariza y luego, ahí está, se suman estos potenciales, se genera el potencial de acción. Luego se difunde a través de los tubos T, lo que había dicho, el potencial se difunde a todo el músculo hasta que llega al retículo sarcoplásmico, acá está, ¿no? Y se libera el ion calcio, ¿no? Aquí se activan los conductos de dihidropiridina, ¿no es cierto? Y el ion calcio llega a la troponina C, ¿no es cierto? Se forman los enlaces cruzados. ¿Qué son los enlaces cruzados? Por favor, una pregunta tan elemental. Los enlaces cruzados. Una vez pregunté, ¿y cuál es la proteína que forma los enlaces cruzados? Por Dios, ¿cómo no me van a contestar? ¿Cuál es la proteína? Estos son los enlaces cruzados. Esta maniobra de pivoteo de acá para allá y de acá para allá. Estos son los enlaces cruzados.
¿La miosina? Las cabezas de la miosina son los enlaces cruzados. ¿Ya? ¿Ok? ¿De claro? Después de toda contracción, en el músculo esquelético es ideal y está codificado genéticamente que tiene que haber una fase de relajación, a diferencia del músculo liso, que ya lo estudiarán acá en aparato digestivo. Pero, ¿qué significa la relajación muscular? Significa pues que se suspenden estos enlaces de actina y miosina porque se comienza nuevamente a bombear el ion calcio al retículo sarcoplámico, ¿no? Ya el ion calcio, ¿no? Es liberado de la troponina y entonces se entra a una situación de relajación porque se suspenden estos enlaces, ¿no? Entre actina y miosina, ¿no? Y las cabezas de miosina entran al reposo naturalmente, ¿no? Tipos de fibras. Dos tipos. Unas que son lentas, que son las fibras 1A, o simplemente tipo 1, y otras que son las 2B, que son las sumamente rápidas. ¿Dónde están estas fibras? En los músculos de los ojos, que todo el día están parpadeando, ¿no? Los ojos están en movimiento prácticamente todo el día. Cardíacos. Y también los músculos de la mano, ¿no? También a la mano le damos bastante, ¿no? Estos músculos, ¿no? Son músculos sumamente rápidos. Y acá debe decir blanco, cuando uno hace una cirugía y ve cómo están estos músculos, generalmente son de color blanco, a diferencia de estos de tipo 1 que son rojos. Estos músculos son los músculos paravertebrales. Y les comento que aparentemente ustedes están en descanso, lo que están descansando ahorita porque están sentados son los pies. Lo único que están descansando son los pies. Pero, ¿cuáles son los músculos que más trabajan durante la posición sentada? Los músculos paravertebrales. ¿Sí? ¿Por ahí qué dijiste? ¿Sí? ¿Por ahí dijeron? Sí. ¿Alguien me dijo otro nombre? Sí. Además, ya no se animaron. Los paravertebrales, sí. Claro que sí. Y por supuesto los vecinos también. Pero los paravertebrales que están al lado de la columna son los que más están consumiendo ATP. Entonces, esta posición para ustedes está bien que estén jóvenes, ustedes están regios. Para una persona que sufre de lumbalgia no se le recomienda estar sentado. ¿Ok? Bien, entonces estos tipo 2 pues obviamente tienen una gran capacidad de bombeo, ¿no? La ATPasa tiene una actividad bastante rápida, obviamente necesitamos que sea rápido, una capacidad de glucólisis alta, a diferencia del tipo 1 que es lento. Y el tipo 1 utiliza fundamentalmente la capacidad de oxidación. Hace un rato me preguntaban sus compañeras, cuando yo trabajo con una máquina que se llama electromiógrafo y coloco un electrodo, ya ustedes saben lo que son electrodos porque ya han hecho ahorita sus prácticas de estimulación neural y muscular. Así como han visto esos electrodos son de tipo de superficie, pues, ¿no? Sí, pero hay unos electrodos súper especiales que tienen solo la forma de una aguja, solo la forma, pero están recubiertos, es un alambrecito muy fino recubierto por teflón. Y esto yo lo introduzco en el músculo para captar diferentes potenciales. Interesantísimo. Esto está conectado a una super máquina que puede ver los tipos de potenciales. Y cuando yo le digo al paciente, a ver, comience, haga punche, entonces el paciente hace esto, ¿no? Ese hacer punche acá, el músculo está contraído, yo le pongo la agujita en el músculo contraído y aparecen estos potenciales, se llaman potenciales de unidad motora. Estos potenciales se ven en la pantalla, se ven y se escuchan, tienen un ruido especial. ¿Qué significan los potenciales de unidad motora? ¿Qué es una unidad motora? Es una motoneurona alfa que está inervando a varias fibras musculares, porque una motoneurona alfa puede inervar a muchas fibras musculares, una solita.
una motoneurona alfa del nivel L4, ojo, motoneurona alfa del segmento medular L4, se va al músculo, ¿no? Llega hasta el músculo cuádriceps. El músculo cuádriceps tiene muchas fibras, ¿ok? ¿Está claro? Bien. Entonces, esos son los potenciales de unidad motora que hasta se pueden medir, ¿no? Y la duración, el tamaño, ¿no? 500, lo cual les indica que un potencial de unidad motora puede medir de 1 a 4 milivoltios, ¿no? Interesantísimo. Ahí están los potenciales de unidad motora. Y hay unos potenciales que son las fibrilaciones y ondas positivas. Esos son potenciales de músculo desnervado. Repito, las fibrilaciones y ondas positivas son potenciales de músculo desnervado. ¿Cómo que músculo desnervado? ¿Qué significa músculo desnervado? Lo siguiente. Acá vamos a suponer que a un paciente le conhieren con arma blanca a nivel, por defenderse, le cortan el nervio músculo cutáneo, que es el que inerva el bíceps. El nervio músculo cutáneo inerva el bíceps. Le cortan el nervio músculo cutáneo. Entonces, ¿qué va a pasar? Después del corte, ¿no? Después del corte, se dice que 36 horas después del corte degenera la parte distal. Degenera, eso se llama degeneración valeriana, acá está el nombre, degenera. Se dice que la degeneración valeriana comienza 36 horas después del accidente, después del corte del nervio. Pero van a pasar 2 semanas y 3 semanas y entonces va a comenzar a crecer las yemas del axón. Acá son una yema, yo les dije que crecía a la velocidad de 1 a 2 milímetros por día. Pero ¿qué va a pasar en el músculo? Porque este es el músculo. En el músculo van a aparecer unos potenciales. Ya no hay unidades motoras, pues ya el paciente no va a poder hacer este movimiento. Aparentemente debería haber un silencio en la pantalla, pero no hay un silencio. Aparecen unos potenciales pequeñitos que se llaman potenciales de denervación, fibrilaciones y ondas positivas. Estas fibrilaciones son muy parecidas al potencial de Play y mide el mismo tamaño, o sea, 50 microvoltios. Y uno la ve y dice, fibrilaciones. Es que el músculo está denervado. Las fibrilaciones aparecen porque el músculo fue cortado, fue lesionado. Después de 3 semanas aparecen las fibrilaciones y las ondas positivas, después de 3 semanas de haberse producido la lesión. ¿Ok? ¿Está claro? Doctora, ¿qué es lo que representan las fibrilaciones en sí? Se dice que son características de un músculo desnervado, es que el músculo ya quedó sin su propia inervación. Para que tú funciones adecuadamente necesitas que tu nervio esté bien. Cuando ya el nervio se quedó sin su inervación, el músculo lucha por no atrofiarse. Y en esa lucha comienzan a generar, las fibras musculares comienzan, ¿no?, a generar potenciales, que son pequeñitos, que no son los verdaderos, los potenciales miden 4 milivoltios, esos son pequeñitos, ¿no? Y entonces, por eso se llama fibrilaciones y el músculo está como está temblando todo el día. ¿Para qué? Para evitar, eso sería un mecanismo de defensa para evitar la atrofia. ¡Ojo! Que si tú no operas esto, si tú no operas y si tú no unes el cabo proximal con el distal, se atrofia definitivamente, desaparece. Después de 2 años desaparecen las fibrilaciones. Pero te puede esperar hasta 1 año. El músculo fibrilando te puede esperar porque es la fibrilación es una situación, pues, pero así como un micro temblor, ¿ok? Porque tú sabes lo que es un temblor, pero un micro temblor no lo vas a ver. No se ve, la fibrilación no la vas a ver, pero sabes que el músculo está ahí, ¿no? Con sus micro temblores. Ese músculo con micro temblores te puede esperar hasta 1 año para que tú hagas esta operación y que crezca nuevamente su nervio. Si nunca operas, se muere, las fibrilaciones desaparecen al año y medio. Ahí murió, si no unes tú estos cabos. ¿Por qué? Porque el nervio no tiene por dónde crecer, porque el cabo está por un lado, el proximal, y por el otro el distal. Creo que más o menos te di la idea, ¿sí? Te di la idea de lo que es.
aparecen, ¿no? Lesión nerviosa periférica, eso se llama una lesión nerviosa periférica. Ahora estamos, miren, nuevamente vemos este es alfa, ¿no? Este es alfa, ¿ok? Y esta es una cosa increíble. Les aviso que hay muchísimas proteínas. La fisiología está en unos pasos pero agigantados. Se están descubriendo una serie de proteínas dentro de los músculos, por favor. Yo me quedo asombrada cuando voy a un congreso y gente que hace investigación de otros países dice, bueno, ahora hemos visto que tenemos una nueva proteína y que se llama la merosina, hay otra que se llama la titina. Pero esto fue descubierto hace más o menos 15 años, por favor. Habían niños, esto sí me gusta contarlo porque habían niños con distrofia muscular progresiva que yo he visto morirse a los 15 años de edad. ¿Qué significaba? Nadie sabía y a la gente no le gusta decir no sé o me equivoqué. Yo no sé por qué el ser humano es así. Yo les enseño a los alumnos a decir me equivoqué, pues cualquiera se puede equivocar. El médico inventó una palabra muy rimbombante para decir no sé. Oiga, doctor, yo me acuerdo cuando yo estudiaba ahí, ¿cuál es la causa de esta enfermedad? Idiopática. ¿Y qué significa idiopática? No se sabe su causa. En la época, bueno, ¿para qué voy a decir? Bueno, ya iba a decir, todo era idiopático. Ahora resulta que ya nada es idiopático porque ya la genética avanzó y toda enfermedad tiene su código genético. Toda enfermedad. Lo que pasa es que falta descubrir el código. Hay muchas que ya se descubrió el código, pero hay otras que no. Y esta proteína se fue descubierta hace aproximadamente 15 años. Por Dios, 15 años, la distrofina. Nadie sabía por qué los niñitos caminaban bien y a los 5 años comenzaban a claudicar y comenzaban a atrofiarse sus músculos, caminaban mal y a los 15 años se morían. La distrofia muscular progresiva. Pero nadie sabía. Decían causa idiopática. No se sabe. Lo único que sabían es que la madre tenía, ¿no? Se veía que si la madre tenía ciertas características, la madre era la que le pasaba al niño, ¿no? Era una enfermedad ligada al sexo. Hasta ahí nomás se llegaba. Hasta que se descubrió esta proteína. ¿Qué